Cuando los ingresos del petróleo de Irán lleguen a cero, esto tendrá un efecto dominó en todo el sistema. Se suspende el pago a los soldados, la producción de armas se ralentiza, se corta el financiamiento para los grupos y, poco a poco, todo el sistema del Estado se debilita. En pocas palabras, el tiempo no está del lado de Irán. Cada semana que pasa se debilitan más en la mesa de negociaciones. El mensaje de Donald Trump es claro: hablen o sucumban completamente ante la presión. Pero antes de continuar, denle like a este video. Esto significa mucho para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias. Durante muchas décadas, Irán ha utilizado el estrecho de Hormuz como arma. Y es cierto, funcionó. Por este estrecho pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo al día, casi el 20% del suministro global. Por eso, cuando se cerró, el precio del petróleo subió de inmediato y muchos países se vieron afectados. Pero el 13 de abril de 2026, Estados Unidos cambió toda la ecuación. En lugar de asustarse, tomó el arma de Irán y la usó en su contra. Abrieron el estrecho para el comercio global, pero cerraron la misma salida de Irán. Su petróleo no podía salir. No podían entrar los suministros que necesitaban. El mundo seguía avanzando, pero Irán se quedó atrás. Un claro ejemplo de poder invertido. El arma que antes usaban se convirtió en una prisión. En medio de esto, Estados Unidos mostró una fuerza enorme, uno de los despliegues navales más grandes en su historia. Mientras tanto, el discurso de China era desafiante, pero la realidad en el mar era diferente. Los tanqueros se retiraron. Más de 190 millones de barriles de petróleo quedaron atrapados. Una red estratégica construida durante muchos años, cortada en una sola noche. Pekín es cauteloso. No se arriesga fácilmente. Washington muestra fuerza, pero hay un límite en la duración de su operación. Irán es débil en el mar, pero sigue siendo una amenaza en tierra. Rusia solo observa. Su capacidad de intervenir es limitada. Y al final hay algo claro. La distancia entre las palabras y las acciones es la verdadera medida del poder en el siglo XXI. Y esa distancia puede reducirse o aumentar aún más en los próximos días. Porque si un barco de China intenta romper el bloqueo, eso podría devolver al mundo a un momento que solo se vio por última vez en 1962. La crisis de los misiles en Cuba. En ese entonces, los barcos también fueron la causa de la tensión. Y en ese momento, el mundo entero observó con la respiración contenida. Ahora en Hormuz se siente igual. Silencioso pero tenso. Y todos están esperando qué va a pasar después. Y aquí es donde vemos la verdad clara. Es precisamente lo mismo. Lo que fortalece a Irán también lo debilita. El 18 de marzo de 2026 llegó el ataque. Los jets de Israel entraron y golpearon la parte más crítica del sistema energético de Irán. Plantas de procesamiento, tanques de almacenamiento, oleoductos y 2 refinerías en Asaluye, en la provincia de Bushehr. Estados Unidos ya sabía esto antes de que sucediera, y según el informe, Donald Trump lo permitió. Pero Estados Unidos no intervino directamente en la operación. Algunas partes de la instalación se incendiaron de inmediato. El fuego también fue controlado, y no se reportaron muertes de inmediato. Pero el verdadero impacto no se refleja en el número de víctimas. Esto se ve en el sistema. Se perdieron 2 refinerías. Entre 100 y 140 millones de metros cúbicos de gas dejaron de producirse diariamente de repente. Y debido a las sanciones, ese suministro tampoco tiene a dónde ir. Dentro del país, el impacto se sintió de inmediato. Los apagones empeoraron. La escasez de electricidad se profundizó. A primera vista, esto parece ser simplemente el resultado de un ataque aéreo. Pero en realidad, la razón es más profunda. Es la ubicación misma de Irán. Debido a que casi el 70% del suministro de energía se concentra en un solo lugar, sin importar lo lejos o lo vigilado que esté, se convierte claramente en un objetivo. Con un solo golpe, el impacto es inmediato y grande, pero la historia no termina aquí. Porque la misma ubicación, que fue una debilidad, también se convirtió en defensa. Eso fue en junio de 2025. Bajo la Operación León Ascendente, Estados Unidos atacó la infraestructura nuclear y de misiles de Irán. Pero según los propios funcionarios de Irán, no fue completamente destruida. ¿Por qué? Porque las instalaciones más importantes están enterradas dentro de las montañas, profundas, protegidas y casi imposibles de alcanzar con un ataque aéreo común. Esto no es un accidente, es parte de su estrategia, una defensa construida a partir de su terreno. Así que cuando un funcionario iraní dijo, "Estamos esperando", no era una broma. Hay una razón para eso. Regresemos a la guerra Irán-Irak. En los años 80, las fuerzas iraquíes entraron en Irán.
Al principio avanzaron bien en terreno plano, pero cuando llegaron a las montañas Zagros todo cambió de repente. Los vehículos blindados que eran efectivos en terreno abierto casi se volvieron inútiles. Las montañas, los caminos estrechos, las crestas empinadas, todo eso se convirtió en defensa natural. Ralentizó el avance, cortó el impulso y hizo casi imposible una victoria rápida. Y aquí es donde todo el panorama queda claro. Irán es difícil de invadir, pero cuando se golpea en el lugar correcto es fácil hacerle daño. Es un país fuerte por fuera, pero con una debilidad clara por dentro. Y en la guerra moderna a veces ya no es necesaria una gran invasión. Un solo golpe en el objetivo correcto es suficiente para cambiar la batalla. Pero piénsalo, ya superaste las montañas Zagros y las montañas Alborz. A pesar de todas las dificultades, ya lograste entrar a Irán. Pero ahí es donde realmente empiezan los problemas. En el centro del país está lo que llaman la meseta central. Es una vasta tierra que parece estar encerrada entre las montañas que ya cruzaste. Y como las montañas bloquean casi toda la lluvia, casi no llega agua al interior, casi no hay vida. Y en su parte oriental están dos de los más peligrosos. Mapanganib na disyerto sa mundo. La primera es el Dasht Kabir, un vasto desierto de sal. A primera vista el suelo parece sólido, pero cuando lo pisas de repente se hunde, porque debajo de eso se mezclan lodo y sal. Hay ríos que se forman cada vez que se derrite el hielo de la montaña, pero no tienen salida. El agua solo se acumula y cuando le da el calor del sol se seca y deja una gruesa capa de sal. Es una trampa que no se ve de inmediato. El segundo es el Dasht Lut, uno de los lugares más calurosos del mundo. Casi no hay lluvia, casi no hay vida. Los vientos fuertes siguen moldeando la tierra. Por eso su forma siempre está cambiando. No es un desierto que solo a veces es peligroso. Es un lugar permanentemente inhabitable. Cuando juntas estos dos, es como si Irán tuviera otra pared en el este, tan difícil de atravesar como las montañas del oeste. Si vienes de Afganistán o Pakistán, aquí es donde te toparás con esto. No hay una línea de suministro adecuada, no hay un paso seguro. Hay algunos oasis, pero están muy lejos entre sí. Y con cada kilómetro los recursos se agotan más rápido de lo que se pueden reponer. En pocas palabras, Irán es como una fortaleza natural. Protegido por montañas, rodeado de desiertos, dificulta la entrada a cualquiera que quiera entrar. Pero si es tan difícil entrar a Irán, ¿por qué parece que Israel todavía logra atacarlo? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo alcanzan los objetivos dentro? Por la guerra moderna ya no es necesario atravesar cada muro. Ya no tienes que cruzar montañas, ya no tienes que atravesar el desierto. Ahora puedes pasar por encima de todo eso desde el aire. Y lo más importante, no tienes que ocupar todo el país. Solo necesitas encontrar el punto más débil y atacar ahí. Por eso todo esto es posible, porque Israel sabe dónde golpear y qué evitar. No necesitan entrar a todo Irán, solo necesitan identificar las partes más débiles y ahí es donde atacan. Aquí es donde entra su mayor ventaja, la superioridad aérea. Mientras Irán está protegido por montañas y desiertos, el espacio aéreo sigue abierto y ahí es donde todo el sistema se vuelve vulnerable. Muchos piensan que casi todas las debilidades de Irán ya han sido atacadas, pero según los informes, todavía hay cientos de objetivos que podrían ser alcanzados. Se trata de la infraestructura. Hay una capa más profunda, el interior mismo de la sociedad. Dentro de Irán, más del 90% de la población es musulmana chiita. Este es el núcleo de su identidad, de su política y de su poder. Pero este núcleo no está distribuido de manera uniforme. Se encuentra en el centro del país, en el corazón persa donde se unen la cultura, la religión y el Estado. Por otro lado, los musulmanes sunitas, que constituyen un pequeño porcentaje, están en los márgenes del país. Al oeste están los kurdos, al norte los turcomanos, al este los baluchis y al sur están las comunidades árabes en el Golfo. No es solo una cuestión de religión, hay un patrón. Estas zonas son más pobres, más rurales. El control del gobierno es más estricto y lo más importante, están más alejados del centro del poder y esta distancia ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión. No es un problema nuevo, tampoco ha desaparecido por completo. Y en la historia, situaciones como estas pueden ser aprovechadas por los enemigos. Las comunidades aisladas son fáciles de afectar, fáciles de influenciar, fáciles de convertir en puntos de presión. A esto se suma el terreno. Las montañas como los montes Zagros
y las cordilleras en el este alcanzan entre 3.000 y 4.000 metros de altura, llenas de barrancos profundos, bosques densos y caminos cubiertos de nieve. Es casi imposible vigilarlos por completo. No se pueden controlar de manera continua. Y detrás de estas montañas hay comunidades que están acostumbradas al terreno, tienen conocimientos que se han transmitido por muchas generaciones, conocen cada camino, saben cómo moverse incluso en la oscuridad. En esta situación no tienes que pasar por la carretera principal, no tienes que seguir la ruta normal. Hay otra manera, más silenciosa, menos visible y mucho más difícil de detener. Y aquí es donde la lucha se vuelve más complicada, porque ya no es simple, no es solo una guerra entre países. Esta es una lucha que tiene que ver con la ubicación, la sociedad y fuerzas que no se ven de inmediato. Y aquí es donde entra una realidad de la que rara vez se habla. En las montañas del oeste de Irán existen los llamados Kolbar. Son porteadores kurdos. Su número llega a cientos de miles. Todos los días cargan de 20 a 70 kilos en la espalda. Televisores, aires acondicionados, té, cigarros, alcohol. Desde lejos parecen pequeñas figuras moviéndose en la montaña. Pero si te acercas, son padres e hijos. Personas que viven en lugares donde casi no hay economía legal. Pero esto no es solo cruzar mercancía. El mismo camino también se usa para operaciones más oscuras. El combustible subsidiado y los medicamentos de Irán se llevan hacia Pakistán y Afganistán, mientras que la heroína, el opio y la metanfetamina de Afganistán regresan hacia Turquía y Europa. Y no solo eso, la misma ruta también se usa para el tráfico de armas. En otros lugares incluso se usan drones y parapentes, especialmente cuando los caminos se vuelven demasiado peligrosos. La verdad es que las montañas no pueden cerrar estas fronteras, y debido a la pobreza, la gente sigue cruzando. Y los grupos que saben cómo usar tanto el terreno como la situación han encontrado una de las rutas de contrabando más importantes del mundo. Pero hay un problema aún más profundo. En el sureste de Irán se encuentra Sistán y Baluchistán, la provincia más grande, rica en gas y minerales. Pero a pesar de esto, es uno de los lugares más pobres del país. Los baluchis que viven aquí son sunitas en un estado chiita. Su etnia es diferente a la del núcleo persa y sienten lo poco que reciben de la riqueza del país. Aquí comienza una tensión más prolongada. No es algo repentino. Desde 2004 ha habido una insurgencia continua de baja intensidad en la zona. Ataques contra el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, puntos de control policiales e infraestructura. Esto no desaparece por completo, tampoco se puede detener por completo. En 2023, un grupo llamado Jaish al-Adl mató a 11 policías iraníes en un ataque, y la frontera entre Irán y Pakistán empeora aún más la situación. En enero de 2024, Irán lanzó un ataque dentro de Pakistán. Algunos civiles se vieron afectados. Pakistán respondió atacando a grupos dentro de Irán, y aquí es donde el problema se hace evidente. En tierra, Pakistán no controla completamente su propio Baluchistán, y si un lado de la frontera no está controlado, todo el lugar se vuelve aún más vulnerable. En este tipo de situación no se trata simplemente de una guerra entre países, es una red de rutas, comunidades y tensiones que han existido desde hace mucho tiempo. Y en este tipo de terreno, el enemigo no solo aparece en el radar, a veces ya está adentro. Y aquí, el problema se hace aún más evidente. Incluso Pakistán mismo tiene su propia lucha interna. Hay rebeliones, hay grupos que luchan contra la falta de trato igualitario. Por eso lo que sucede es que dos países dicen que están luchando contra el mismo enemigo, pero solo se intercambian disparos en la frontera, que en realidad nadie controla, porque el verdadero control lo tiene el terreno. Montañas, desiertos, lugares que no obedecen a ningún gobierno. En este tipo de situación, las armas, las drogas y los guerrilleros se mueven libremente. Y si a eso le sumas una guerra a gran escala, la situación solo empeora. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se ve obligado a dividir sus fuerzas. Y mientras están ocupados en un frente, hay otras áreas que se vuelven más vulnerables. Aquí es donde entran los grupos militantes baluches. Algunos de ellos ya apoyan abiertamente los ataques de Estados Unidos e Israel. No es porque sean sus aliados, sino porque ven el caos como una oportunidad. Una oportunidad para impulsar la idea de una gran Baluchistán independiente, un lugar que abarcaría partes de Irán, Pakistán y Afganistán. Y cuando la lucha es así, ya no es una simple conversación en la mesa de negociaciones, es una lucha de identidad,
tierra e historia. Y este tipo de lucha no es fácil de terminar. Incluso cuando la situación era tranquila, Irán nunca tuvo el control total de esta región. Ahora que hay presión simultánea, parece que tienen que enfrentar un nuevo frente otra vez. Un frente que no pueden descuidar, pero que también les cuesta controlar. Pero el problema no termina aquí. Hay otra capa, la economía. Y aunque Irán todavía puede enfrentar esto, hay un problema más grave que no es tan fácil de resolver. La comida. En todo el país Trompo, solo 1/3 de la tierra es apta para la agricultura. Y de esa parte, solo el 12% se utiliza realmente. Peor aún, solo una pequeña parte tiene riego. El resto depende únicamente de la lluvia. Es una apuesta. En un país donde casi el 80% de la tierra es seca o semiseca. Y cuando no llega la lluvia, no solo se pierde la cosecha, también la seguridad de todo el país. Y aquí el problema se vuelve aún más grave. Irán no solo enfrenta la guerra, también enfrenta a la naturaleza. Según los datos satelitales, casi el 68% de todo el país tiene un alto riesgo de convertirse en desierto. Eso significa que poco a poco la tierra está perdiendo su capacidad de sustentar la vida. Y donde hay irrigación, esto también tiene un costo. Se extrae demasiada agua subterránea. Por eso aumenta la salinidad del suelo y del agua. Y mientras más sube la salinidad, más se pierde la fertilidad de la tierra. Su efecto es silencioso pero constante. Y la pregunta es aún más grave. ¿Para qué hablar de agricultura si ni siquiera hay suficiente agua para beber? Hace apenas unos meses, la crisis del agua en Irán era noticia. Ahora la guerra la ha eclipsado. Pero aunque el mundo lo olvide, el problema no se detiene. De hecho, está empeorando aún más. Ya no es simplemente una escasez de agua. Los expertos ahora lo llaman bancarrota hídrica. Entre 2003 y 2019 se perdieron más de 200 kilómetros cúbicos de agua. Esto es más del doble del consumo anual de todo el país. Y sucedió en menos de 20 años. Según el Instituto de Recursos Mundiales, Irán está entre los países con mayor estrés hídrico en el mundo. Casi el 80 al 100% de sus recursos hídricos renovables se utilizan cada año. Eso significa que ya no queda nada para el futuro. Si antes cada persona tenía suficiente acceso al agua, ahora esto ha caído a un nivel crítico. De 4.500 metros cúbicos por persona en la década de los 70, esto bajó a casi 1.000 en la actualidad. Un nivel que se considera escasez absoluta de agua. Y en esta situación, aunque no haya guerra, ya hay una crisis. Pero ahora los dos problemas ocurren al mismo tiempo. Guerra en la superficie y sequía bajo tierra. Y cuando estos dos suceden al mismo tiempo, no solo se ve afectada la economía, sino también la capacidad misma del país para sobrevivir. Y aquí es donde surge el problema más grave. Del agua que queda en Irán, más del 90% se destina a la agricultura, pero la mayor parte se utiliza de manera ineficiente, en riego por inundación. Es un método que desperdicia muchísima agua, especialmente en un país que ya carece de suficiente agua. El promedio de lluvia en Irán es de solo alrededor de 230 a 250 milímetros por año. Esto es casi la mitad del promedio global, y el 82% del país tiene un clima seco o semiseco. Casi toda la lluvia cae solo de noviembre a mayo. Cuando llega la larga temporada seca, la evaporación es alta. El agua desaparece poco a poco. Los ríos se debilitan o desaparecen por completo. Y su efecto ya no es solo una teoría, ya se puede ver. En ciudades como Teherán e Isfahán, el suelo se está hundiendo. Lento pero constante. Las carreteras se están dañando. Los edificios están agrietándose. Es como si poco a poco se dieran los mismos cimientos de las ciudades. A finales de 2025, los 5 principales embalses de Teherán bajaron hasta solo el 12%. Una crisis que llegó al punto en que se habló de trasladar la capital, y si miras los lagos, la historia es la misma. El lago Urmia, que antes era el más grande de Medio Oriente, ahora es casi solo sal seca. El río Sayandeh, que antes daba vida a Isfahán, se convierte en un canal seco durante las épocas sin lluvia. En la frontera con Afganistán hay lagos que se han reducido por completo, y lo que antes estaba bajo el agua, ahora es fuente de tormentas de polvo. Ya no es solo un problema ambiental, también se ha convertido en un problema de salud. En pocas palabras, Irán no solo está lidiando con la escasez de agua, poco a poco está desapareciendo el agua que da vida al país. Y lo más difícil de aceptar es que no se ve una solución rápida. Además, las mismas montañas que brindan protección
también dificultan el desarrollo. En 1995 se intentó ampliar un proyecto de túnel. Sobre el papel parecía fácil, pero cuando comenzó el trabajo, de repente entró agua desde abajo. El suelo colapsó. El proyecto, que se suponía que duraría solo unos años, se retrasó una y otra vez. Se prolongó hasta 2002. Así de difícil es el terreno, así de impredecible. Hay otro ejemplo, la presa Bakhtiari, un proyecto que se suponía iba a ser una de las presas más altas del mundo. Incluso había un contrato de miles de millones de dólares. Había planes, había ceremonias, pero hasta ahora todavía no se ha construido ninguna presa. Lo único que queda es un acantilado que sigue esperando. En un terreno como este es difícil construir infraestructura. Caro, tardado y muchas veces no se termina. Por eso, las zonas del interior de Irán parecen separadas. El desarrollo es diferente en cada una. La economía es diferente, las conexiones son diferentes. Y en medio de todo esto están los dos grandes obstáculos. Las montañas Zagros en el oeste y las montañas Alborz en el norte. Las Zagros no son solo una montaña, son una serie continua de crestas altas. Se extienden por más de 900 millas de largo y en muchas partes superan los 3.000 metros de altura. En algunos lugares incluso alcanzan los 4.000 metros. Mientras tanto, las Alborz en el norte son más estrechas pero más empinadas. Se elevan abruptamente desde el suelo y casi descienden directamente hacia el mar Caspio. No hay una pendiente gradual, no hay un camino fácil. En general, Irán es un país protegido por la naturaleza, pero al mismo tiempo también lo limita. Es una fortaleza natural que tiene sus propias grietas internas. Y si lo piensas bien, la imagen se vuelve aún más complicada. Al norte de Irán hay una franja estrecha de tierra junto al mar Caspio. En algunos lugares, la distancia entre la montaña y el mar es de solo 10 a 70 kilómetros. Y por encima se alza el monte Damavand. Es un volcán inactivo que tiene más de 5.000 metros de altura. Es el punto más alto de Irán y uno de los más altos de toda Eurasia. Las montañas aquí no solo son altas, son formaciones terrestres antiguas. Se formaron a partir de cambios violentos en el mundo durante millones de años, y hasta ahora todavía se sienten sus efectos. Porque estas montañas no solo detienen a los enemigos, también impiden la conexión dentro del país. No importa cuánto gaste Irán en infraestructura, la naturaleza suele ganar. Pero a pesar de todas las dificultades, hay una parte de Irán que es muy importante para todo el mundo. Y esto es lo que le da su verdadero poder: el estrecho de Hormuz. En su parte más angosta solo mide entre 20 y 24 millas náuticas, y dentro de ese pequeño espacio pasa casi el 20% del suministro de petróleo de todo el mundo. Más de 20 millones de barriles cada día. Eso significa que casi todos los petroleros del Golfo Pérsico pasan por aquí. Irán está en la parte norte de todo el estrecho. No solo están observando, sino que tienen control directo sobre la mayoría de las islas importantes en la zona, incluyendo Abu Musa y las islas Gran Tumb y Tumb Menor. Además de eso, Irán tiene bases navales en Bandar Abbas, Bushehr y Chabahar. En pocas palabras, puede controlar o interrumpir todo el flujo del comercio en la zona. En 2025, Irán incluso utilizó lo que llaman estrategia de control inteligente. Solo eligen su objetivo mientras dejan pasar otros barcos. Pero aunque la acción es limitada, el impacto es inmediato. El suministro global de petróleo disminuyó, aumentó el costo del seguro de los barcos, y se volvió más peligroso pasar por el estrecho. Debido a lo angosto de las rutas marítimas, incluso una pequeña avería puede causar un gran impacto en todo el mundo. Y hay un lugar que es aún más crítico que todos, la isla Karg. Es una isla pequeña, pero por aquí pasa casi toda la exportación de petróleo de Irán. Quien tenga el control aquí tiene en sus manos la principal fuente de ingresos del país. Por otro lado, hay puertos como Bandar Abbas que son importantes para el comercio, pero también son limitados. El agua es poco profunda, así que los barcos grandes tienen que descargar parte de su carga en otro país. El puerto de Chabahar, por su parte, tiene acceso directo al Océano Índico. Parece una gran ventaja, pero debido a la distancia y la falta de infraestructura, todavía no puede reemplazar el valor de Hormuz. Y aquí es donde puedes ver el panorama completo. En Irán, construir carreteras o vías férreas no es solo un proyecto simple, es como luchar contra la naturaleza. Hay túneles que deben excavarse en roca muy dura. Hay lugares que se inundan bajo tierra. Hay gas, presión y fallas geológicas que pueden arruinar cualquier plan. Por eso, aunque se tarden décadas, muchos proyectos avanzan lento o no se terminan, y su efecto se siente en toda la economía.
El mantenimiento es caro. El transporte es difícil e incluso un simple viaje se vuelve peligroso. Al final hay algo claro. La ubicación de Irán es su mayor dependencia, pero también es su carga más pesada.